Muy buenas noches, mi nombre es Rosa María Quintero Valdés, de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Facultad de Psicología, Culiacán, modalidad virtual, generación 4. La materia es la construcción del sujeto psicológico y la personalidad. El tema es un documental sobre Burr, Frederick Skinner, George Kelly, Albert Bandura y Ellis, sobre las aportaciones de las teorías de la personalidad, su vida y obra. El maestro es Horacio de Jesús Malcampo Moreno. Les voy a hablar un poco sobre la biografía de Skinner. Nació el 20 de marzo de 1904, Susquehanna, Pensilvania. Su fallecimiento fue el 18 de agosto de 1990 a los 86 años en Cambridge, Massachusetts. Su residencia es en Estados Unidos. Su nacionalidad es estadounidense. El campo de él es la psicología. Las instituciones: Universidad de Minnesota, de Hamilton y la Universidad de Harvard. Es conocido por análisis experimental del comportamiento de condicionamiento operante, conductismo radical, conducta verbal, cámara de condicionamiento operante y proyecto Orcon. Su vida de Skinner es: su padre William Skinner fue abogado, algo ilustrado, que trató de alcanzar, aunque su éxito, los sueños de grandeza de su madre que había forjado en él. Su madre, Grace Burr, era, según palabras de Skinner, una mujer brillante y de ideas claras y fijas. Tanto su padre como su madre eran aficionados a la música, por lo que Skinner pronto aficionó, llegando a tocar durante sus años de colegio en una banda de jazz. Cuenta Skinner que sus padres nunca le castigaron físicamente. Tan solo una vez su madre le lavó la boca con jabón por decir algunas palabras groseras. Su padre simplemente le informaba de las consecuencias que podían devenirse si se le ocurría una mente criminal, y su madre le solía recordar qué es lo que la gente podía pensar si no se comportaba correctamente. Aunque fue educado en un entorno religioso a la edad de 12 años, llegó a la conclusión de que no creía en Dios. Considera el propio Skinner que vivió en un ambiente cálido y estable. Tiene un hermano de 2 años y medio más pequeño y murió a los 16 años de un aneurisma. Durante su crecimiento fue matizado con la idea del trabajo duro y las costumbres muy tradicionales. Estudió en Hamilton College en Nueva York con la intención de convertirse en escritor. Después de la graduación, Skinner pasó un año internado para formarse como escritor de ficción, pero pronto desilusionó con sus habilidades literarias. Pensó que tenía poca experiencia y que le faltaba una fuerte perspectiva personal con la cual escribir. Tras su fracaso intentó como escritor, Skinner empezó a interesarse por sus comportamientos y acciones de las personas, lo que le llevó a estudiar psicología en la Universidad de Harvard, graduándose en 1931.
Llegó a formar parte de esta institución como investigador en 1936 y más tarde desarrolló su actividad docente en la ciudad de Minnesota y después en la Universidad de Indiana, para luego volver a Harvard como profesor en 1948, donde ejerciera el resto de su vida. Skinner fue objeto de muchos galardones a lo largo de su vida. En 1968 recibió la Medalla Nacional de Ciencia por el presidente Lyndon. 3 años después fue premiado con la Medalla de Oro Psicología Americana. En 1972 se le concedió el premio de Humanista del Año de la American Humane Association. Justo 8 días antes de su fallecimiento recibió la primera mención por una vida contribuyendo a la psicología por la American. Argumenta que la psicología es una rama experimental de la ciencia natural donde es posible controlar y predecir la conducta si se hace una observación directa y en condiciones experimentales. Estímulo-respuesta. Quiere predecir completamente de la conciencia y de la introspección del psicoanálisis. Pionero en el análisis de la conducta humana, fue el descubridor del condicionamiento operante. Fue también una de las figuras más importantes del constructivismo. Estuvo realizando trabajos con niños autistas y también en el campo de la enseñanza programada. Analizó la problemática de la enseñanza y el diseño series de refuerzo para ser usados como método de estudio, así como una máquina para aprender ortografía y aritmética. La caja de Skinner era un dispositivo controlado por el experimentador. Representaba todos los entornos, todas las series de estímulos a los que se puede someter el organismo. Gracias al método experimental podía construir una base de datos de la que se desprendería conclusiones teóricas. La cuna aérea. Con el nacimiento de su segundo hijo, a mediados de los años 40, Skinner emprendió una labor que podríamos denominar de ingeniería conductista: mejorar el entorno del niño y salud mental de la madre. Proporciona reforzamiento positivo. El proyecto Pigeon en 1939. En la Segunda Guerra Mundial fue utilizada. Las palomas aprendieron a seguir siluetas de buques y a reaccionar ante esas imágenes mediante un picoteo que transmitía señales a motorcitos que controlaban los dispositivos de vuelo del misil. Enseguida está la máquina de enseñar, considerando en esta cuestión bajo la perspectiva de las posibilidades de esfuerzo y de la manera de presentarlos, que daría nacimiento a la enseñanza programada. El conocimiento operante. La conducta de la paloma podía modificarse según las consecuencias, y a esto se le denomina fortalecimiento o razonamiento. Todo comportamiento aprendido puede reducirse a las relaciones entre el comportamiento, sus antecedentes y sus consecuencias. Todo esto va de un estímulo. Skinner opina que cualquier comportamiento seguido por una consecuencia cambiará a su tasa de ocurrencia a los cambios de dicha consecuencia. A esto lo deducía en las siglas ABC, que quiere decir antecedente, behavior, es de comportamiento, y consecuencia. El reforzamiento positivo o negativo, la base de conducta. Su idea fundamental
es que la conducta puede ser controlada por sus consecuencias, es decir, por lo que sigue. Quien controle los reforzadores tendrá el poder de controlar la conducta humana de la misma. De la misma forma en que un experimentador puede controlar la conducta de una rata de laboratorio. La conducta respondiente. Hay dos tipos de conducta respondiente y la operante. La respondiente implica una respuesta producida o provocada por un estímulo específico. Esta a niveles superiores se aprende. Este aprendizaje se llamará condicionamiento. Implica la situación de un estímulo por otro. La conducta respondiente depende del reforzamiento y se relaciona directamente con estímulo físico. Extinción es el proceso de eliminación, una conducta reteniendo el reforzamiento. La respuesta se elimina o extinguirá porque dejaron de proporcionar reforzadores o recompensas. Skinner creía que la mayor parte del comportamiento humano y animal se aprende mediante condicionamiento operante. Así la conducta de un organismo opera en el ambiente y a su vez el ambiente en forma de reforzamiento opera sobre la conducta del organismo. El reforzamiento influye mucho para determinar y controlar el comportamiento. Skinner escribió: el condicionamiento operante moldea la conducta como un escultor moldea un pedazo de arcilla. La conducta supersticiosa. La conducta persistente que tiene una relación accidental y funcional con el reforzamiento recibido en los humanos. Esas conductas pueden persistir a lo largo de la vida y requerir solo de reforzamiento ocasional que las mantenga. Autocontrol de la conducta. Skinner lo denomina como actuar para modificar el impacto de los acontecimientos externos. En cierto grado podemos controlar las variables externas que determinan nuestra conducta. De la infancia mostramos muchas conductas y las que reciben reforzamiento se fortalecerán y formarán patrones. Esta es la forma en que Skinner concebía la personalidad, como un patrón o colección de conductas operantes, lo que otros psicólogos llaman conducta neurótica o anormal. Para Skinner no era más que un continuo de conductas indeseables que de alguna manera había sido reforzadas. Continuamos con la teoría de personalidad de George Kelly. George Kelly nació el 28 de abril de 1905 en una granja cercana a Perth, Kansas. Fue hijo único de una pareja de un ministro presbiteriano y profesorado de colegio. Su familia se mudó en carreta a Colorado cuando George era chico, para más tardar ser forzados a volver a Kansas cuando empezó a escasearse el agua. A partir de aquí, George a duras penas completaba un curso del cole. Afortunadamente, sus padres formaron parte en su educación. En 1926 y con 21 años logró su bachiller en física y matemáticas en el Colegio de Park, seguido de un máster en sociología de la Universidad de Kansas. Se mudó a Sheldon, Iowa, donde enseñó y supervisó clases de teatro dramático en un colegio. Ahí conoció a la que sería su mujer, Gladys Thompson. Después, unos cuantos trabajos de corto plazo, recibió una beca para acudir a la Universidad de Edimburgo, donde recibió su título de grado en educación de psicología. En 1931,
recibió su licencia en psicología de la Universidad Estatal de Iowa. Entonces, durante depresión y mientras trabajaba en Fort Hays, Kansas State College, fue cuando desarrolló su teoría y sus técnicas clínicas. Durante la Segunda Guerra Mundial, Kelly prestó sus servicios como psicólogo de aviación dentro de la Marina, seguido de un trabajo obligatorio en la Universidad de Maryland. En 1946 comienza a trabajar en la Universidad Estatal de Ohio. Un año después que Carl Rogers se había ido, adquiriendo la dirección de su programa clínico. Fue aquí donde su teoría maduró, donde escribió sus 2 volúmenes, La psicología de los constructos, y donde influenciaría a un gran número de estudiantes. En 1965 empezó a ocuparse de trabajos de investigación en la Universidad Brandeis, donde trabajaba Maslow. Murió muy poco tiempo después, el 6 de marzo de 1967. La introducción a su teoría. En un principio, Kelly utilizaba la técnica psicoanalítica como asociación libre e interpretación de los sueños. Debido a que él trataba familias granjeras, sentía poco apropiadas las técnicas freudianas sobre resistencia y necesidades agresivas o sexuales, por lo que a él no sentirse conforme quiso probar otras técnicas. Al igual que Maslow, Kelly se opuso a las teorías conductistas y psicoanalíticas para el estudio de la personalidad. No comprendía el enfoque conductista tradicional, no le gustaba. Kelly empezó a ver que lo realmente importante para estas personas era que alguien les escuchaba y ponía un poco de orden en su caos de vida. Vio que cualquier orden propuesto por una figura de autoridad era aceptado y era un cambio mejor de lo que era su vida anterior. En su opinión, la interpretación es más importante que los propios hechos. El modelo de la naturaleza humana que creó es muy original. Llegó a la conclusión de que los individuos funcionan igual que un científico. El paradigma o epistemología de su teoría, Kelly denominó su posición epistemológica básica alternativismo, constructivismo. Consideraba la realidad como algo que no se nos manifiesta directamente, sino a través de nuestros constructos personales, lo cual prevé el hecho de que una misma situación pueda ser vivida de formas bien distintas, idiosincráticas por distintas personas. Implica también, y esto tiene importantes repercusiones terapéuticas, que una persona no es una víctima de la realidad, sino de su construcción de esa realidad. El sufrimiento humano sobreviene a menudo a causas que los constructos del individuo no son adecuados para anticipar la realidad, y es necesario sustituirlos por otros más útiles. El constructivismo se basa en la noción de alternativismo constructivo. Kelly, en 1969, que concibe la evolución del conocimiento como un proceso de construcción y reconstrucción continua en el que las evidencias no se suman linealmente, sino que pueden alterar todo el marco referencial conceptual y conducir a un sistema de significado parcial o total distinto. Su visión sobre el mundo como constituido por objetos o entidades fijas y estables. Lo que construimos como objeto es el resultado de una serie de pautas
de puntuación del flujo constante de la experiencia, que residen en la propia discursividad de nuestras interacciones lingüísticas y en las propiedades de nuestro sistema nervioso. En la palabra de Kelly, en 1969, comprendemos nuestro mundo emplazando construcciones sobre él, y esa es también la forma en que lo modifica. El número de construcciones alternativas que podemos emplear no tiene un límite definitivo, solo el de nuestra imaginación. Con todo, algunas construcciones funcionan mejor que otras, y la tarea de la ciencia es producir las que sean cada vez mejores. Su visión del sujeto. Kelly consideraba a la persona como un científico que percibe el mundo a través de un sistema de constructos que se forma a lo largo de su vida. Las personas no son una víctima de la realidad, sino de la construcción de esa realidad. Visión del ser humano como agente proactivo y propositivo, que se adapta a su entorno a la vez que lo modifica e integrado en sistemas más amplios de las relaciones sociales. La meta de esta explicación no es reducir la conducta humana a cadenas causa-efecto, sino entenderla como forma de experimentación por derecho propio. De este modo, el interés recae en la comprensión de las personas y los sistemas sociales en sus propios términos, pues es en ese contexto en el que los procesos psicológicos de anticipación adquieren pleno significado. Su teoría de la personalidad fue el primer teórico en presentar una teoría de la personalidad con un enfoque de la clínica de la terapia cognitiva, elaborado una terapia llamada de los constructos personales, el cual consta de 2 enunciados, un postulado fundamental y 11 corolarios. A continuación les explicaré un poco de cada uno. El postulado fundamental. Su postulado fundamental dice así: los procesos de una persona son canalizados psicológicamente a medida que anticipan los eventos. Este sería el movimiento central en el proceso científico desde la hipótesis al experimento u observación, desde la anticipación a la experiencia o comportamiento. Kelly define los procesos como nuestras experiencias, pensamientos, sentimientos, comportamientos y cualquier otra cosa que nos dejemos en el tintero. Todas estas cosas están determinadas no solamente por la realidad externa, sino por nuestros esfuerzos de anticiparnos al mundo, a otras personas y a otros mismos, y a nosotros mismos en todo momento y siempre, día tras día, año tras año. El primer corolario es de construcción. La persona predice los sucesos contribuyendo réplicas de estos. Corolario de individualidad. Las personas difieren en la construcción de los sucesos. Corolario de dicotomía. El sistema de constructos de las personas se compone de un número finito de constructos dicotomáticos. Kelly también le llama constructos bipolares. Tiene 2 extremos o polos. Ahí donde hay delgadez debe haber gordura. Donde hay alto debe haber bajo. Donde hay arriba debe haber abajo. Y así sucesivamente. Si todo el mundo fuese gordo, entonces lo gordo se volvería insignificante. El corolario de organización.
Al predecir los sucesos, cada persona evoluciona de manera característica y para conveniencia propia, adaptando un sistema de constructos que comprenda relaciones ordinales entre estas. Colorado de la decisión o selección. La persona elige para sí misma la alternativa por la cual en un constructo dicotomático prevé las mejores posibilidades de extensión y definición de su sistema. Comúnmente nuestras elecciones están entre alternativas aventuradas y otras más seguras, como salir a una fiesta. Por el otro lado, podríamos escoger definir nuestra comprensión apoyándonos en alternativa segura, quedándonos en casa, pensando en lo que podía haber hecho mal en aquella relación que tuve o intentando conocer mejor a la persona con la que estoy. Aquella elección que escoja será la elección que crea que necesito. El colorario de la rango. Un constructo es conveniente para su anticipación exclusivamente para un rango finito de eventos. Cualquier constructo no es válido para todo. El constructo de género macho-hembra es para la mayoría de nosotros algo de importancia, solo con personas y para algunos animales superiores como las mascotas y nuestro ganado. Poco de nosotros nos preocupamos sobre el sexo de una mosca o de un cocodrilo o incluso de un armadillo. Y creo que nadie aplica el género a las formaciones geológicas, a los partidos políticos. Estas cosas están fuera de rango de convivencia del constructo de género. El colorario de experiencia. La réplica de construcciones de la persona varía con la construcción sucesiva de réplicas de sucesos. Cuando las cosas no ocurren de manera en que esperamos que lo hagan, tenemos que adaptarnos, tenemos que reconstruir esta nueva experiencia. Alterna nuestras futuras anticipaciones, aprendemos. El colorario de modulación. La variación del sistema de construcción de la persona está limitada por la permeabilidad de los constructos dentro del cuyo ámbito de convivencia se encuentran las variaciones. Por ejemplo, bueno o malo es un constructo generalmente bastante permeable para la mayoría de nosotros. Con frecuencia le estamos añadiendo nuevos elementos. Podríamos no haber visto nunca un ordenador o un reproductor de discos compactos o una máquina de faxes, pero tanto pronto los podamos conseguir, queremos saber la mejor marca para comprarlos. Igualmente, una persona buscará una roca o algo lo que golpear si no aparece un martillo, usando el constructo cosas para martillar, de forma más amplia, más permeable. El constructo de fragmentación. La persona puede emplear exitosamente diversos sistemas de construcción que desde el punto de vista de la inferencia son incompatibles entre sí. Por ejemplo, casi todos nosotros representamos diferentes papeles a lo largo de nuestra vida. Soy un hombre, un esposo, un padre, un hijo, un profesor. Soy alguien con una cierta etnia y me identifico con una política, una religión y una filosofía. A veces soy un paciente, otras un consumidor y otras un buen comensal. Y desde luego, no soy el mismo en esos diversos papeles. El colorario de comunidad o globalidad. En la medida que una persona emplea una construcción de experiencias similares a la utilizada
por otra persona, sus procesos psicológicos serán similares a los de esa persona. El hecho de que seamos diferentes todos no quiere decir que no somos similares. Si nuestro sistema de construcción, nuestra comprensión de realidad es similar, así serán también nuestras experiencias, nuestro comportamiento y nuestros sentimientos. Por ejemplo, si compartimos la misma cultura, si percibimos las cosas de forma parecida y mientras más cercanos estemos entre sí, más similares seremos. Y por último, el corolario de sociabilidad. En la medida en que la persona interpreta los procesos de construcción de otra, puede desempeñar un papel en los procesos sociales relacionados con la segunda persona, aunque no seas realmente similar a otra persona, aún puedes relacionarte con ella. De hecho, puedes construir de igual manera a como construye otro, meterte dentro de su cabeza, percibir de dónde viene y saber lo que quiere decir. En otras palabras, me puedo situar en una posición aledaña a sí mismo a través del corolario de la fragmentación para ser otra persona. Los constructos personales, ciclo de experiencia. La persona es un científico que pone a prueba sus hipótesis mediante la conducta. A través de esta conducta damos significado. Los pasos a seguir para la validación de los constructos son 5. Anticipación del conocimiento. 2. Implicación en el resultado. 3. Encuentro con el acontecimiento. 4. Confirmación o desconfirmación. 5. Revisión constructiva del sistema. La idea central de la psicología de los constructos personales es considerar a todos los hombres como científicos. El hombre científico, donde cada individuo se ve enfrentando continuamente a intentar darle sentido al mundo, en un largo proceso de proponer teorías y llevarlas a la acción en el comportamiento, en la espera que también estas funciones en sus propios pensamientos o esperanzas de los distintos devenir. Les hablaré sobre la teoría cognitiva de George Kelly. La psicología corresponde a la ciencia que estudia los procesos psíquicos de las personas y animales en sus distintas dimensiones. En la psicología cognitiva se estudia los diversos procesos cognitivos. Se encuentra ligada a la psicología experimental y de percepción. George Kelly desarrolló una teoría que propone las distintas formas en las que las personas construyen su vida llamada psicología de construcción personal. Él creó la prueba de repertorio de constructos de roles para comprender acabadamente las maneras en las que el hombre interpreta el mundo. Kelly es conocido por sus estudios en relación a la personalidad, pero principalmente por haber propuesto la teoría de la construcción personal, la cual fue generada a partir de dos ideas anteriormente mencionadas. Concluyó que asumir que el ser humano es el autor de su destino no equivale a negar que puede estar trágicamente limitado por sus circunstancias. Actualmente, ideográfica holística constructiva. La comparación. La teoría de Vygotsky se asemeja a la anteriormente descrita por Kelly, y ya que ambas, el desarrollo del sujeto se ve afectado por el ambiente, solo que en diferentes grados.
En conclusión, George Kelly dedicó gran parte de su vida a estudiar a los individuos, el origen de su comportamiento y el cómo construyen su vida basándose en experiencias y análisis pasados. A pesar de que fue uno de los primeros en generar una descripción sobre la personalidad del ser humano, él no calificó como teoría, sino que fue años más tarde que fue reconocido como la teoría de construcción personal de Kelly. A continuación, les explicaré un poco sobre la teoría de la personalidad de Albert Bandura. Albert Bandura nace en Canadá en 1925. Llega a Estados Unidos en 1949, estudia su grado en University of Bristol, saca su maestría y doctorado en la Universidad de Iowa en 1952. El aprendizaje por observación, cualquier tipo de conductas de igualamiento, imitación. La observación de la conducta del modelo basta para aprender. El aprendizaje puede ocurrir como consecuencia del reforzamiento por el modelamiento u observación solo. Aprenden de las personas que parecen saber cómo actuar, promoverse por modelo desviado o modelo prosocial. Imitación por instinto, por el desarrollo, por condicionamiento, conducta instrumental. Procesos: atención, observar, retención, recordar, reproducción, reproducir, motivación, ¿por qué? Factores que facilitan el aprendizaje. Estado de desarrollo, aprendizaje depende de su desarrollo. Prestigio y competencia, atención a modelos competentes y de posición elevada. Expectativas, lo que espera el observador del futuro, establecer metas, acciones que muestren conductas apropiadas y que den resultados reforzantes. Autoeficacia. Reforzamiento por ambos cognitivismos. Podemos formar símbolos cognitivismos, representaciones imaginarias, conceptos y expresar hechos. Sirven entre la situación y nuestras relaciones y acciones. Ocurre por el ensayo y error y el reforzador que elige la conducta correcta. El pensamiento forma símbolos cognitivismos arreglados y rearreglados. Condiciones que afectan el aprendizaje. El observador debe atender actividades o modelos relevantes, capacidad para retener lo observado, capacidad para ejecutar habilidad adquirida, motivación e incentivos para llevar a cabo la conducta. Aprendizaje por asociación. Las personas aprenden mejor si relacionan los conceptos con experiencias. Por ejemplo, al enseñarle los colores a un niño. Modelo de vida y modelos simbólicos. Función de modelamiento, aprendizaje por observación, facilitación de la respuesta, inhibición, desinhibición. Reforzamiento vicario. La consecuencia deseable de un modelo proporciona incentivo para ejecutarlo.
castigo vicario. Al no poder ejecutar una actividad, nos autocastigamos, provocando aburrimiento, depresión, consumo de drogas, delirios de grandeza, apatía. Autorregularización. Autorregularización observacional. Analizamos nuestro comportamiento, juicio, comparamos lo que son nuestros estándares. Autorrespuesta, cómo nos comportamos. Continuamos con Albert Ellis. Albert Ellis nació en Pittsburgh el 27 de septiembre de 1913 y murió en Manhattan el 24 de julio del 2007. Fue un terapeuta cognitivo-conductual que desarrolló la terapia racional emotiva conductual. Ellis nació en una familia judía de Pittsburgh. Es el mayor de 3 hermanos, era un niño enfermizo y sufrió numerosos problemas de salud en su juventud. Ellis entró en el campo de la psicología clínica después de que primero hiciera una licenciatura en ciencias empresariales. Al darse cuenta de que escribía ensayos bien, Ellis escribió sobre sexualidad y se convenció de emprender una nueva carrera de psicología. Empezó a publicar artículos antes de doctorarse. En 1946 escribió una crítica sobre muchos test de personalidad de lápiz. Más tarde, Ellis publicó el libro Cómo vivir con un neurótico, que elaboró con su nuevo método. En 2004 cayó enfermo con un problema intestinal grave. En 2005 fue sometido a dejar todas sus actividades profesionales. Falleció en julio del 2007 a la edad de 93 años. En esos momentos se encontraba realizando un libro sobre su teoría de la personalidad. Sus antecedentes: hecho que nos ocurre o proporcionamos que nos ocurra. Puede provenir tanto del mundo exterior como de nuestro mundo interior. Puede ser algo apreciable a simple vista o algo que no tiene concreción determinada. Las creencias vienen referidas a lo que pensamos o las ideas que nos hacemos acerca del acontecimiento activador de los que nos ocurre en la realidad. Todos mantenemos ciertos pensamientos o creencias respecto a lo que nos sucede. Las creencias pueden ser racionales o irracionales. Las racionales nos ayudan a sentirnos bien o conformes con nosotros mismos. Las irracionales suelen ser poco lógicas, exageradas o excesivamente exigentes para con nosotros mismos o con los demás, lo que no puede provocar tantos sentimientos inapropiados, depresión, excesiva culpabilidad, ansiedad, ira, etc. La consecuencia son las respuestas que damos a los acontecimientos activadores. Normalmente tendemos a pensar que estos provocan directamente las emociones y conductas. Si así fuera, todo lo tendríamos en el mismo comportamiento ante hechos parecidos. Lo que no es cierto, ello es debido a que está mediatizado por B, las creencias. Las creencias, la discusión la realizamos para superar problemas creados a raíz de la interpretación irracional de los acontecimientos, activadores que nos ha llevado a conductas y emociones inapropiadas
y autodestructivas. Para poder debatir las creencias irracionales, primero hay que tratar de llegar a ser conscientes de nuestras creencias irracionales. Se han de utilizar todo tipo de preguntas que contribuyan a poner en tela de juicio o en evidencia las creencias irracionales. Los nuevos efectos emocionales y conductuales han de ser menos autodestructivos, nos ayudarán más en nuestro interés y nos harán sentirnos mejor con nosotros mismos. La consecuencia Albert Ellis relata mediante ejemplos distintos casos de personas que han pasado por su consulta angustiadas porque alguien les hace la vida imposible. Esto es del libro Cómo vivir con un neurótico, en casa o en el trabajo. La reflexión es, en conclusión, Albert Ellis, gracias a su ingenio e inteligencia, logró formular una teoría que a muchos de nosotros nos sería de gran ayuda para solucionar nuestros propios problemas. Gracias a esto, la teoría del ABC, nosotros mismos podemos darnos cuenta cuáles son las creencias que de verdad nos sirven para resolver nuestros problemas y cuáles son simplemente especulaciones para así volver nuestra consecuencia positiva. Esta teoría es de gran ayuda para los psicólogos a los que muchas veces acudimos con nuestros problemas para que nos ayuden a solucionarlos. Muchas gracias. ABC emocional de Albert Ellis. Albert Ellis nació el 27 de septiembre de 1913 en Pittsburgh, Estados Unidos. Su fallecimiento el 24 de julio del 2007 en Manhattan, Estados Unidos. Nacionalidad estadounidense. Su campo: psicología clínica, psicoterapia cognitiva. Su alma mater: Universidad de Columbia, Nueva York, conocido por formular y desarrollar la terapia racional, emotiva, conductual. Sus aportes a la psicoterapia cognitiva conductual y diversos libros científicos y de autoayuda. Creencias religiosas: ateísmo. Albert Ellis creó la teoría del ABC emocional, nombre críptico que sirve para facilitar la labor didáctica y educativa. Trató de establecer las principales creencias irracionales que mayormente compartimos las personas de la sociedad occidentales, bien por la educación, tendencias biológicas, influencias sociales, etc., y que es conveniente combatir para lograr un mayor desarrollo personal social. Tesis central de la teoría. Este procedimiento, fundado por Ellis, es un tipo de terapia, un procedimiento activo, directivo, estructurado y de tiempo limitado, que se utiliza para tratar distintas alteraciones cognitivas que delimitan y ponen a prueba falsas creencias y los supuestos desadaptivos del paciente. Tiene por objeto ayudar a que el paciente eduque su mente para que piense de manera racional. Beck, 1983. A, B y C. A. Acontecimiento activador.
Es el hecho que nos ocurre o proporcionamos que nos ocurra porque puede provenir tanto del mundo exterior como de nuestro mundo interior. Puede ser algo apreciable a simple vista o algo que no tiene concreción determinada. Puede ser un accidente de carretera o una preocupación por un familiar enfermo o por algo que pueda suceder. Una discusión con otra persona o un problema de relación con alguien a quien se quiere evitar. Ejemplo: A. Hecho activador: mi amante me ha dejado por otro amor. B. Pensamientos y creencias. C. Consecuencias emocionales. B. Pensamientos y creencias. Las creencias y cogniciones vienen referidas a lo que pensamos o las ideas que nos hacemos acerca del acontecimiento activador. De lo que nos ocurre en la realidad, todos mantendremos ciertos pensamientos o creencias respecto a lo que nos sucede, aunque a veces los pensamientos son automáticos, se cruzan por la mente con un rayo, sin que seamos suficientemente conscientes de ello. Las creencias pueden ser racionales o irracionales. Creencias racionales nos ayudan a sentirnos bien o conformes con nosotros mismos, aunque sean emociones negativas, con una tristeza por una pérdida. Creencias irracionales. Las creencias irracionales suelen ser poco lógicas, no basadas en la evidencia y de tendencia extremistas, exageradas o excesivamente exigentes para con nosotros mismos o con los demás, lo que nos puede provocar tantos sentimientos inapropiados, depresión excesiva, culpabilidad, ansiedad, ira, etc., como conductas autodestructivas, adicciones, violencia, suicidio, etc. A. Hecho: mi amante me ha dejado por otro amor. B. Pensamientos y creencias: no puedo continuar sin ella. Él: soy un perdedor debido a que me ha dejado. Es terrible que él me haya dejado. Nunca encontraré otro amor. C. Emociones y consecuencias. Ya consideradas de alguna manera anteriormente, son las respuestas que damos a los acontecimientos activadores normalmente. Tendremos a pensar que estos provocan directamente las emociones y conductas. Si así fuera, todos tendríamos el mismo comportamiento ante hecho parecido. Lo que no es cierto, ello es debido a que está mediatizado por B, las creencias y cogniciones. El cambio emocional y conductual. El cambio emocional y conductual viene en gran medida determinado por el cambio en nuestra forma de pensar y cómo interpretamos los acontecimientos activadores o hechos. Ante un mismo hecho se puede responder de manera diferente. Depresión, tristeza, culpabilidad, decepción, frustración, indiferencia, ira, etc., de acuerdo a pensamientos racionales o irracionales que mantenemos al interpretarlo. A. Hecho activadores: mi amante me ha dejado por otro amor. B. Pensamientos y creencias: no puedo estar sin ella. Soy un perdedor debido a que me ha dejado. ¿Es realmente terrible que me haya dejado? Nunca encontraré otro amor. C. Consecuencias emocionales:
me siento triste, me siento furioso, me siento indignado y no como, no duermo, bebo demasiado alcohol, falto al trabajo. El debate lo realizamos para superar problemas creados a raíz de la interpretación irracional de los acontecimientos activadores que nos ha llevado a conductas y emociones inapropiadas y autodestructivas. Cuando nos ocurre un sentimiento inapropiado o nos comportamos inadecuadamente a nuestros intereses, es conveniente rebobinar hacia atrás y considerar qué pensamientos o creencias irracionales mantendremos respecto a los hechos. Posteriormente, se debaten las creencias irracionales con preguntas como: ¿dónde está la evidencia de qué? ¿Dónde está escrito o dónde está la ley que dice? ¿Por qué esto tiene que ser así? ¿Cómo me afecta esta forma de pensar? Efectividad del debate de creencias. Si hemos efectuado correctamente la reestructuración cognitiva o cambio de creencias hacia un pensamiento más racional, los nuevos efectos emocionales y conductuales han de ser menos autodestructivos. Nos ayudarán más en nuestros intereses y nos harán sentirnos mejor con nosotros mismos. A. Hecho activador. Mi amor me ha dejado por otro. B. Pensamientos y creencias. No puede estar sin él. Ella. Soy un perdedor debido a que me ha dejado. Es realmente terrible. Nunca encontraré otro amor. C. Respuesta y consecuencias emocionales. Me siento triste, me siento furioso, me siento indigno. No puedo comer, dormir, no voy al trabajo, bebo demasiado alcohol. D. Dispute, desafíe, debate. Desafíe el autodiálogo irracional. Pregunte por qué. ¿Dónde está la evidencia? ¿Dónde está el escrito? En el ejemplo ilustrativo que hemos considerado, la efectividad del debate nos lleva a sentirnos con más fuerza para reiniciar otra relación, quizás más positiva, o a considerar la posibilidad de vivir feliz sin necesidad de una pareja, o aprender de los errores cometidos para corregirlos en el futuro.